El día de hoy, 30 de octubre, en la conferencia matutina, el presidente de la República dio un excelente mensaje. Ese mensaje consiste, a diferencia de otros países del mundo occidental, de los países capitalistas, imperialistas, más desarrollados, que aquí, a diferencia de ellos, aplicando una fórmula propia para México, que está contenida en su libro Economía Moral, los lineamientos generales, aquí los resultados económicos ya para octubre, después de este periodo prolongado de pandemia, son excelentes. Primero, lo que resaltó el presidente de la República es, fíjense bien, este dato es muy importante. En este mes de octubre del 2020 se recuperaron 211,000 empleos, lo cual podría parecer, bueno, muy bien, pero ustedes saben que siempre a final de cada año en general empieza a bajar el empleo. Pues en este año, a pesar de la pandemia, en octubre se recuperaron 211,000 empleos, que es una cifra superior a los nuevos empleos creados durante los últimos 20 años en el mes de octubre. O sea que es una noticia impresionante. Eso no se da en otros lados, en otros países del mundo occidental, ni en los más industrializados. ¿Qué es lo que se aplicó para esta recuperación? El presidente lo explicó muy claramente. Primero es que el sector, bueno, junto con esto, también vale la pena destacar que el sector primario de la economía, es decir, el sector primario es todo lo que se refiere a agricultura, pesca, ganadería, no solamente no disminuyó a pesar de la pandemia, sino que también se mantuvo. ¿Por qué? Porque uno de los preceptos fundamentales en su plan de gobierno es el apoyo al campo. Y ustedes saben que en el apoyo al campo existen por lo menos ahorita alrededor de 400,000 personas que están trabajando en el programa Sembrando Vida, sembrando árboles frutales y maderables. Por otro lado, pues casi 200,000 pescadores del país han recibido apoyos para que sigan adelante. Y también, entre otras cosas, pues el precio de garantía del maíz, del frijol, del arroz, del trigo, ha ayudado a que los campesinos no desalienten la producción y abandonen las tierras. También en el sector primario de la economía pues se han establecido una cantidad importante de créditos y otros beneficios al campo. Quiere decir que en ese tenor, a diferencia de otros países que han tenido problemas de abasto, México no ha tenido problemas de abasto. O sea, es muy distinto. También otro tema que vale la pena resaltar es que la capacidad de consumo del pueblo mexicano no se debilitó como pasó en otros países, porque aquí el presidente dice apoyamos a los de abajo, no a los de arriba. Y también jugó un papel importante, además de todos los programas de carácter social del presidente que se adelantaron recursos a adultos mayores y a otros de los programas, también algo adicional que ha favorecido mucho, pues es la llegada de remesas, que son las más altas en la historia del país y que lógicamente va implícito un sentimiento de solidaridad de los mexicanos que radican en Estados Unidos y que envían sus remesas a los familiares aquí en México, que más o menos envían remesas a 10 millones de familias mexicanas, más aparte el gobierno con los programas que da de apoyo al pueblo en general, abarca a casi ya 21 millones de familias. Entonces, esos elementos que integró el presidente de la República en periodo tan difícil como el de la pandemia, pues también ha sido resaltada. Él hoy anunció que salió publicado en el Milenio una nota que reprodujeron de Larry Fink, que es, ustedes saben, el director o principal accionista de uno de los fondos más importantes de recursos en el mundo, que es el BlackRock. Entonces él llama también pues a la inversión en México, dice que en México no solamente hay condiciones favorables por la cercanía con Estados Unidos para el intercambio de productos, sino también hay condiciones de inversión favorable. Fíjense, esto no pasa en otros lados. Ahora, ¿cuál es la clave? Porque algunos podrían decir, bueno, ¿cuál es la magia de esto? ¿Por qué México en particular? Insisto, a diferencia de los países europeos, del propio Estados Unidos o de Canadá, está resurgiendo de este tema de la pandemia.
Pues creo que la fórmula está aquí y yo creo que este va a ser un texto clásico que parcialmente están aplicando ya en Francia. Es un libro que escribió el licenciado López Obrador que se llama Hacia una economía moral. Aquí viene la receta, en palabras muy sencillas que todos, independientemente de su grado académico, que tengan primaria, secundaria o doctorados en economía, pueden entender muy claramente. Los temas son, el primer capítulo es la corrupción, el principal problema de México, que se ha abatido de manera impresionante. El segundo es austeridad republicana, que ha permitido ahorros importantes al gobierno, que en lugar de canalizarlos al aparato burocrático o a los privilegios de los altos funcionarios, ese ahorro extraordinario que se ha hecho bajando salario de los altos funcionarios, por ejemplo, se ha canalizado para programas en beneficio del pueblo. Otro es la separación del poder político y el poder económico, porque si no se hubiera hecho esa separación, ya México se hubiera endeudado y miles de millones de dólares de esa deuda no se hubieran utilizado para apoyar al pueblo, se hubieran utilizado para salvar a las grandes empresas, salvar entre comillas. Otro tema es hacia una democracia participativa. Esto es muy importante, tomar en cuenta de manera directa la opinión del pueblo, porque hoy el presidente dijo que precisamente en sus giras, ahora que hay el problema con los gobernadores que andan elucubrando cosas que son puras fantasías, él decía que durante su campaña la gente había escuchado de los programas que iba a implementar, pero el pueblo le decía y le daba el consejo de que les llegara directamente y no a través del gobierno, refiriéndose a los gobiernos estatales o municipales. Y el presidente, pues haciendo caso a la opinión del pueblo, pues precisamente, entre otras cosas, se están construyendo 2.700 sucursales del Banco del Bienestar y las personas les va a llegar directamente su apoyo, como hoy les llega, pero a través de los servidores de la nación. Otro punto que plantea es la política exterior y solución de raíz al fenómeno migratorio. Este tema pues se debería ensayar también en Europa, porque aquí ya está dando resultados positivos para reorientar los flujos migratorios y también, sobre todo, el concepto que él ha planteado de establecer programas de cooperación para el desarrollo, y ya se están aplicando en El Salvador, por ejemplo, un programa parecido al que tenemos aquí, que es Sembrando Vida, y también va a ser en Honduras y en Guatemala. Entonces, pero además la política exterior de nuestro país se ha basado en el respeto absoluto a nuestra soberanía, y entonces, como dijo en esta semana el presidente de la República, aún en momentos críticos, por ejemplo, cuando pasó lo de Sinaloa, con motivo de la detención de uno de los narcotraficantes más importantes, el presidente Donald Trump, voces norteamericanas planteaban que se caracterizara a estos grupos como grupos terroristas. Y el presidente de la República habló con Donald Trump y él le dijo que no, porque ya sabemos que cuando en Estados Unidos caracterizan a un grupo terrorista, pues Estados Unidos interviene arbitrariamente sin tomar en cuenta tratados internacionales y fronteras, como pasó, por ejemplo, en Afganistán, que bombardean permanentemente según porque ahí están los grupos terroristas, o en Pakistán, o en Libia, y aquí no. Entonces, pero la soberanía del país no solamente se refleja en eso, sino también en que cuando se firmó el tratado, el TEMEC, México rescató la soberanía sobre los energéticos. El otro tema que plantea el presidente es el Estado como promotor de desarrollo. Ya lo habíamos dicho, no es lo mismo crecimiento económico, se puede crecer, incluso aumentar el PIB, pero si el grueso de las ganancias quedan en los bolsillos de las transnacionales y de la oligarquía nacional, pues sí creció la economía, pero no hubo distribución equitativa de la misma. Entonces, desarrollo económico significa no solamente crecimiento, sino distribución equitativa de esa riqueza. Y en México lo que queremos es precisamente desarrollo económico, no nada más crecimiento y que se acumule en pocas manos. El otro tema que plantea el presidente es finanzas públicas sanas. O sea, a pesar de todos los pesares y que no nos hemos endeudado, en este momento el país incluso ha tenido tan sanas las finanzas
que ya el día de ayer se anunció un depósito de 32,000 millones de pesos para la compra de las medicinas en el extranjero y romper así el monopolio que se venía imponiendo en el país por parte de algunos funcionarios corruptos y también pues algunos diputados y ex senadores que aprovecharon su tráfico de influencias para hacer negocios y montar ellos sus propias empresas y así mantener pues una especie de monopolio en la que el Estado mexicano les tenía que comprar a ellos y luego la distribución también las hacían ellos. El otro punto dice un país con bienestar, pues eso se va notando cada vez más, ya no me detengo en esto. El otro tema es cambio de paradigma en la seguridad, como él ha dicho, vamos a acabar la inseguridad atacando las causas y sobre todo apoyando a los jóvenes con becas y con trabajo y no solamente atacando los efectos, incrementando las fuerzas de seguridad, lo cual se hace, pero si se quedara en eso nada más, pues pasaría lo que pasó en el periodo del Calderón. Aquí es atacar las causas y atacar los efectos. Y finalmente el punto 10 dice república amorosa y fraterna. República amorosa y fraterna, o sea, eso toca el corazón de todos los mexicanos y es lo que vamos construyendo. Entonces les recomendaríamos que puedan ver este libro que, repito, se llama Hacia una economía moral y que a estas alturas, pues yo creo que ya pues va a ser un clásico con medidas sencillas como las 10 que acabamos de leer, que son los capítulos que vienen aquí, pero de aplicación práctica, constructiva, congruente y consecuente. Finalmente, pues para motivarlos a que lean este libro, quiero solamente leerles a ustedes la introducción, que es menos de una cuartilla. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador: este libro lo escribí luego de cumplir con mi cotidiano y apasionado trabajo de transformar, con el apoyo y la participación de mucha gente, transformar la vida pública de nuestro entrañable país. Pero aún con la prisa, es un texto íntimo que registra las acciones iniciales de un proceso con experiencias, en muchos casos, inéditas en la historia política de México, inéditas. Por eso él dice que estamos viviendo un momento culminante en la historia de nuestro país. Esto da muestra de la capacidad creativa del presidente, de su audacia y de su premonición e intuición sobre cómo se pueden ir resolviendo los problemas de nuestro país, porque él es un conocedor importante de la historia de México y plantea soluciones innovadoras que no cabían ni caben en el cerebro de los neoliberales y por eso tanto ataque cotidianamente, pero los resultados se están viendo. Dice el licenciado López Obrador: además era indispensable no solo argumentar sobre el fracaso del modelo neoliberal o neoporfirista, sino explicar los fundamentos de la nueva política que postulamos y estamos llevando a la práctica, que son los 10 que ya leí. Recuerdo que cuando estábamos en la oposición, nuestros adversarios y sus voceros nos decían con frecuencia que podían coincidir con nuestro diagnóstico, coincidimos con su diagnóstico, pero no les quedaba claro nuestro proyecto alternativo hasta que se puso de moda la expresión, sí, pero explícame el cómo. De modo, dice el presidente, que este trabajo en esencia responde a esta crítica, que en buena medida se mantenía apegada a la idea de que no había de otra, de que el modelo neoliberal era la única opción. Pero fíjense, esa tenacidad, ese análisis, ese amor a México, pues hizo que precisamente se abriera otra vía, que es la que nos está diferenciando, repito, de todos los países del mundo industrializado y en general del mundo occidental. No había de otra, decían ellos, de que el modelo neoliberal era la única opción, como si se trataba de la Biblia y no lo que es en realidad. Una amalgama, fíjense lo que dice el licenciado López Obrador, y con esto concluye este breve texto. El neoliberalismo más bien es una amalgama de sofismas elaborados y difundidos para justificar la corrupción y el lucro de unos pocos a costa del sufrimiento de la mayoría de la población y sin importancia alguna en el interés público.
Fíjense. O sea, es de manera sencilla, lenguaje que todos podemos entender, pero de manera contundente y profunda. Eso es lo que está haciendo la diferencia de México con otros países del planeta. Y hoy nos dio esa buena noticia, la recuperación del empleo en octubre y más, repito, en este año, en este mes, se han creado 211,000 empleos, más que en otros años desde que inició el siglo que estamos viviendo. Si te gusta lo que comentamos aquí, te pedimos que nos des tus comentarios, nos des like, compartas y también te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y tenemos una página donde la semana que entra vamos a subir este texto, pero actualmente están 2 textos importantes donde viene pues parte del pensamiento fundamental del presidente de la República. Lo puedes ver en la página http://ramonjimenezlopez.com. Que pases buen día.